Juan capítulo 15, verso 12 al 17. Juan capítulo 15, verso 12 al 17. Amando bíblicamente. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En esta metáfora de la vid, encontramos una enseñanza más que es de vital importancia, que es muy importante que cada cristiano reciba, conozca, que acepte. Ya hemos aprendido en la metáfora de la vid verdadera cuán importante es nuestra permanencia en Cristo. Cuán importante es estar asidos de Cristo para poder dar algún fruto espiritual agradable a nuestro Padre. Pero en esta segunda parte, Jesús comienza a hablar de una manera ya más clara con respecto a lo que Él está interesado en comunicarle a sus discípulos. La permanencia en Cristo, mis hermanos, no se puede dar de una manera individual. Aquellos que pretenden estar unidos a Cristo, tener una relación con Cristo, no lo pueden hacer de una manera aislada. No. Podemos ver en esta enseñanza, hermanos, cuán necesario es amarnos unos a otros de una manera bíblica. Pero, hermanos, ningún cristiano va a poder crecer, ni va a poder dar fruto espiritual si no es a través del cuerpo de Cristo. No eres, querido hermano, la única rama que está en la vid. Tú no eres la única ramita adherida a esa vid. No eres el único pámpano. No, existen muchos otros que están adheridos a la misma vid. Podríamos llamarle la comunidad de fe. El cristianismo no es para vivirse aislado. Él nos ha conectado a una vid, pero no de manera individual. Somos muchos. Jesús dijo ciertamente, yo soy la vid. Y ahí sí, solamente hay uno. Hay una sola vid. Y ese es Cristo. No hay otra vid de la cual podamos estar agarrados y recibir vida. No, solamente hay una. Y ese es Cristo. Pero sí existen muchos pámpanos. Jesús dijo, vosotros, los discípulos, no un discípulo, vosotros son los pámpanos. Todos ustedes son los pámpanos. Así que, hermanos, la metáfora de la vid nos muestra, hermanos, que todas las ramas, todos los discípulos de Cristo están igualmente unidos a Jesucristo. Todos están de la misma manera unidos a Él y todos reciben vida de la misma vid, hermanos. Todos recibimos de la misma vid, esa vida que Él da. Así es que, hermanos, podemos aprender a través de esta enseñanza que Jesús les está diciendo, porque Jesús conocía a estos 11 hombres y ya se había dado evidencia de qué es lo que había en el corazón de esos hombres esa noche.
Recordamos que es la noche cuando ellos entraron y nadie quiso lavar los pies al aposento alto, que estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, quién iba a ser más importante en el reino de Dios. Jesús antes de morir, antes de que lo lleven preso esa misma noche, les vuelve a hablar de lo importante que es que ellos entiendan que no existen miembros dentro de la comunidad, del pueblo que Él va a formar, la iglesia. No existen miembros más importantes que otros. Jesús les repite entonces el mandamiento. Él ya lo había dado en el capítulo 13, apenas ahí atrasito, unos minutos antes. Jesús ya les había dado ese mandamiento esa misma noche. Jesús ya les había dicho, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ahora ya están los soldados cada vez más cerca para venir a apresarlo. Sabiendo Jesús eso, que son las últimas palabras, Jesús les repite porque conoce el corazón de sus discípulos y les repite en el versículo 12 del 15 que leímos, este es mi mandamiento, atiendan mi mandamiento, no olviden mi mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. 17, esto os mando, tercera vez de esa noche, que os améis unos a los otros. ¿Cuán necesario será para el discípulo amar a Dios verdaderamente? Para honrarlo, para glorificar a Dios, pero también ellos deberían de aprender a amarse y cuidarse verdaderamente, porque ellos quedarían aquí sembrados en este mundo adverso, lleno de maldad. Este mandamiento les mando, que se amen unos a otros. La visión de Jesús al formar su iglesia, a redimir a su pueblo, no era, hermano, de personas aisladas e independientes. Jesús no tenía la idea de una iglesia de individuos que llevaban sus vidas o sus ministerios de una manera aislada, o usaban su vida y sus ministerios para sus propios propósitos. No, hermanos, no. La visión de Jesús era la de un pueblo nuevo, de una nueva nación, que iba a estar formada por personas que se amaban verdaderamente entre ellas, hombres y mujeres que reflejaran el amor que ellos habían recibido. La visión de Jesús era de una comunidad de fe que viviera gozosa al cumplir sus mandamientos y al entregarse gozosa y alegre en amor a sus hermanos. Jesús, hermanos, da un mandamiento claro esa noche a sus discípulos. Comúnmente se oye, hermanos, tanto a creyentes genuinos como a incrédulos decir que aman a Dios y que aman a su prójimo. Comúnmente se oye decir tanto a creyentes como a mundanos decir que obedecen los mandamientos. Pero esto, hermanos, la mayoría de las veces es a su propia manera. Lo hacen, dicen que lo hacen, que aman a su propia manera, que obedecen a Dios, pero a su propia manera. Hermanos, las personas incrédulas, ciertamente ellos tienen una mente moldeada por el mundo y tienen sus propias maneras de hacer las cosas, pero en el cristianismo no hay lugar para eso. En el cristianismo no existe espacio para nuevas maneras. En el cristianismo no existen espacios para formas nuevas, distintas a las que ya están, hermanos, estipuladas en la Escritura. Solo hay maneras bíblicas o no bíblicas. Solo hay una manera de amar verdaderamente y una manera falsa. Solo hay una manera de obedecer, una manera verdadera y otra falsa.
Solo existe obediencia y desobediencia. No hay, hermanos, otra manera de proceder en el cristianismo. Así es que ahora, hermanos, yo quiero invitarles a meditar. Nuestra manera de amar a Dios y nuestra manera de amar a nuestros hermanos es la manera que está estipulada en la Escritura. Jesús dijo, ámense como ustedes quieran. Sí, dijo, ámense unos a otros, pero como ustedes quieran. Como el mundo, como se les ha enseñado, bajo sus principios, bajo sus normas. Establecen ustedes el límite, establecen ustedes la forma en que se debe de amar. No. Dios le da a su pueblo la manera clara de cómo deben obedecer, de cómo deben de amar. Ámense como yo os he amado. Ahora, hermanos, ¿qué clase de amor fue el que mostró Jesús por sus discípulos? O vayamos más personalmente. ¿Qué clase de amor mostró Jesús por ti? Jesús, hermanos, señaló a los falsos maestros de Israel de una manera tan clara y dura. Aquellos que eran los representantes de Dios en el Antiguo Testamento, a los fariseos y a los escribas, aquellos que tenían la responsabilidad de representar el amor de Dios, fue a ellos quienes recibieron las más duras palabras de Cristo. Si usted va a Mateo 23 y lee todo ese capítulo, sabrá lo que estoy diciendo. Mateo 23, 5, hago un resumen, dice, Jesús les dice a estos hombres, maestros de Israel, los acusa de ser legalistas y de no tener amor genuino por el pueblo. Les dice, ustedes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Verso 6, quien me está acompañando dice, y aman los primeros asientos de las cenas, y aman las primeras sillas de las sinagogas, y aman las salutaciones en las plazas, y aman que los hombres les llamen rabí, rabí. Ese era su amor. Amaban todas estas cosas, pero no amaban al pueblo. Y decían que amaban a Dios. Y se jactaban de ser el pueblo de Dios y de amar a Dios. Y Jesús viene y les reprende y les dice, no, ustedes aman estas cosas. Ustedes aman el ser vistos. Ustedes han hecho sus propias normas de cómo se debe obedecer. Ustedes han hecho sus propias maneras, pero lo que verdaderamente aman es el ser vistos, el estar enfrente, los primeros asientos en las cenas, las salutaciones en las plazas. Aman que los hombres los llamen maestro. Ustedes aman el que se les esté adulando. Pero entonces Jesús se dirige a los suyos y en el verso 8 les dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿lo tienen allí? Todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son hermanos. En el reino de Dios no existen miembros de mayor dignidad. En la iglesia que Cristo compró, no debe haber miembros, personas más dignas de amar que otras. A mi hermano sí lo voy a amar, a mi hermano sí lo voy a honrar, pero a este no. Hermanos, debemos amar como Cristo nos amó. Cristo no nos amó de una manera legalista. Jesús no nos amó de una manera fría. Escuche, Jesús no nos amó de una manera fría. Jesús no vino
simplemente a cumplir moralmente con las peticiones de su padre. Está bien, tengo que ir al mundo y cumplir con la ley. Así es que cumpliré estrictamente todos los mandamientos. Bien, tengo que amar a estos 11 discípulos, tengo que amarlos, está bien, los amaré. Tengo que cuidarlos, pues está bien, los cuidaré. Tengo que darles de comer, está bien, les daré de comer. Porque hay que cumplir la ley. No. El legalismo, hermano, implica sacar los mandamientos de Dios, aquellos mandamientos de Dios, sacarlos de su contexto original. El legalismo, hermano, no busca obedecer a Dios ni honrar a Dios, aunque lo diga. Aunque la persona diga que ama a Dios y que honra a Dios, el legalismo no agrada a Dios, no busca honrar a Dios. ¿Busca qué? Busca el que las personas lo miren blanco, lo miren limpio por fuera. Eso hace el legalismo, y para eso hay que cumplir los mandamientos delante de los hombres. El legalismo, hermano, solo busca obedecer reglas, pero sin implicar ningún afecto o relación personal. Escuche, el legalismo busca obedecer las reglas, pero nunca va a implicar su corazón. Nunca va a entregar su amor. Nunca va a poner allí sus afectos. Lo va a hacer porque lo tiene que hacer. Eso es el legalismo. El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo todo el espíritu de los mandamientos, que son el amor y la gracia. No destruyamos eso, hermanos. No destruyamos eso. El espíritu de la ley es el amor y la redención. Recordemos, Dios dio sus mandamientos en un contexto de amor y de gracia. Éxodo capítulo 20, que estamos estudiando en la mañana, los 10 mandamientos no comienzan con reglas. Comienza diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Diciéndonos: yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Mostrándonos su gracia y su amor, diciéndolo: yo voy a ser tuyo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, te rescaté de casa de servidumbre. Yo soy tuyo. Yo soy el que te redimió. Los mandamientos tienen un espíritu de amor y de gracia. Dios involucra todo su ser en ello. Y Jesús, cuando vino a obedecer los mandamientos y a mostrarnos su amor, Él no vino a cumplir simplemente el mandamiento del Padre de venir a salvarnos a través de morir en una cruz de una manera fría. Tenemos el testimonio de cómo Cristo caminó sobre esta tierra, involucrando todo su ser para entregarse por amor a nosotros. El espíritu de la ley, hermanos, es el amor, y no debemos destruirlo. Esto lo hacemos, hermano, cuando cumplimos los mandamientos solo en esa parte moral. Solo cuando nos preocupamos en cumplir los mandamientos moralmente o externamente, pero no hay gozo, no hay afecto, no hay amor en hacerlo. Ámense como yo los he amado. Nunca le digas a tu hermano que lo amas en Cristo, que lo amas como Cristo, cuando dentro de ti no hay nada, no hay ningún afecto por Él. Porque lo que hacemos, estamos diciendo: así Cristo me amó a mí. Cristo vino y me salvó y ya. No.
No fue así, hermanos. No fue así. Jesús no era un legalista, Jesús no era un religioso más de su tiempo, Jesús no era un fariseo más. El fin de los mandamientos, hermanos, no es meramente cumplirlos. Escuche, el fin de los mandamientos no es meramente el cumplir el mandamiento. El fin de los mandamientos es el amor. Romanos capítulo 13, verso 10, Pablo lo dice. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de los mandamientos de la ley es el amor. No es otra cosa que el amor. ¿Y sabe que en el legalista no hay amor? ¿En el legalista no hay gozo? ¿En el legalista no hay gozo por cumplir los mandamientos? ¿No hay amor al cumplirnos? ¿No hay vida? ¿No hay pasión? Todo es frío. Todo es frío para el legalista. Solo, hermanos, quizás el legalista, solo después de ver el beneficio, la vida eterna, la bendición de Dios. El legalista solo al contemplar los beneficios quizás se impulse a obedecerlos. O quizás al ver el castigo, el infierno, la condenación, la vida eterna sin Dios. Yo no quiero eso. Yo obedeceré los mandamientos. Pero no hay nada adentro. Está frío, frío. Tenemos el caso del contexto de este pasaje de Judas. Judas seguía a Cristo. Judas le seguía, pero no le amaba. Judas le siguió por un tiempo cuando él pudo ver en Jesús beneficios. Él pensaba en un reino terrenal y él contemplaba beneficios y le siguió. Pero cuando Jesús fue siendo más claro cada vez más y él empezó a ver que esos beneficios no iban a ser, sino que Jesús iba a morir en la cruz, entonces se apartó. Judas servía a Cristo, pero nunca le amó verdaderamente. Judas era un siervo de Cristo. Veías esto, veías lo otro. Y Judas salía. Está bien, ahorita voy por esto, pero un día yo voy a estar en poder. Un día esto ya no lo hacía por amor. No servía a Cristo porque le amaba, porque miraba en él a un amigo. No se deleitaba en obedecerlo. Él no se involucró internamente. No se involucró afectivamente con Jesús. Nunca lo hizo. Hermanos, Judas no tenía amor, Judas no tenía gozo, Judas no tenía vida, Judas no tenía pasión. Sin embargo, por un tiempo caminó y hasta sirvió a Cristo. Nosotros entendemos que amar, como manda la Escritura, hermanos, es cumplir toda la ley. Y esto solamente es producto de un corazón regenerado. Eso ya lo vimos la semana pasada. Solamente podremos dar fruto. El amor es el fruto del Espíritu. Y solamente podremos hacerlo como un resultado de un corazón regenerado. Ezequiel 36, vaya conmigo a la Escritura. Ezequiel 36, 26 y 27. Jesús ha dado un mandamiento, que os améis unos a otros como Él nos ha amado. Pero ¿cómo ha de ser posible esto? ¿Cómo hemos de cumplir la ley no solamente de una manera externa, sino de una manera interna, profunda, que nazca del corazón? Bien, pues necesitamos un corazón. Necesitamos un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Además, pondré dentro de vosotros mi espíritu
y os haré que andéis en mis estatutos y que guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se da cuenta? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, va a quitar el corazón de piedra, tendrá Dios que poner un corazón de carne sensible, que sangre al pecado, que le duela el pecado, que pueda ver su condición, y entonces pondré dentro de ustedes de mi espíritu, y haré, además, ¿qué dice que va a hacer? Dios. ¿Quién es el que va a hacer? Dios o el hombre. Y haré que andéis en mis estatutos. Yo voy a hacer que anden en mis estatutos, que guarden mis mandamientos, mis preceptos y que los pongan por obra. El nuevo nacimiento es indispensable para poder amar como Dios nos ha amado. El nuevo nacimiento es ese acto de gracia, como vimos la semana pasada, es el acto de gracia de Dios por medio del cual, hermanos, Él cambia nuestros afectos, nuestros hábitos, nuestros pensamientos y doblega nuestra voluntad. Pero el nuevo nacimiento, les recuerdo, el nuevo nacimiento no es el cambio de hábitos. Una persona nacida de nuevo no es la que ha cambiado de hábitos. No. El legalismo es solamente cambiar de hábitos. Antes hacía esto, ahora hago esto. Antes yo no hacía estas cosas, pero ahora las hago. Un cambio de hábitos. Pero el nuevo nacimiento no es eso. ¿Qué vimos que era? Es un cambio de corazón. Es un corazón de carne que siente, que se duele por el pecado. El nuevo nacimiento es la llenura del Espíritu Santo, que Dios viene a tu vida, cambia todas esas cosas, doblega tu voluntad. Eso es el nuevo nacimiento, no un cambio de hábitos. Por eso, hermanos, la obediencia a Dios es producto de ese nuevo nacimiento. La obediencia a Dios, el cumplir sus mandamientos, el poder amar como Dios nos dice que amemos, solo es producto de ese corazón nuevo. Ese corazón que Dios ya llenó de su gracia y de su misericordia. Así es que, hermanos, recordamos el pasaje que dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, si hay un hombre que verdaderamente pueda amar a Dios, tener ese amor, va a guardar los mandamientos. No antes, no puede guardar los mandamientos antes. Entonces miramos, hermanos, en la Escritura que existe una relación estrecha entre amor y obediencia. Y no debemos separar las cosas. La mera obediencia a Dios no es agradable, no es la pura obediencia sin amor, no es verdadera obediencia. No es verdadera obediencia. Jesús nunca nos enseñó a que nos enfocáramos en estricto apego a cumplir los mandamientos, sino Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Qué es eso? ¿Jesús está abrogando los demás mandamientos? No, Jesús está poniendo las cosas claras. El espíritu de la ley es el amor. Cuando ustedes amen, cuando ustedes se entreguen verdaderamente a amar a su prójimo, ustedes estarán cumpliendo los mandamientos. Y no tendrán que estar pensando en el quinto, en el cuarto, en el séptimo. ¿Cuál era el cuarto, el quinto aquí? ¿Cuál estoy quebrantando? No van a tener que estar pensando como los legalistas, como los fariseos. Ustedes van a estar deleitándose, amando, los van a estar cumpliendo. Porque aquel que ama no va a hacer daño a su prójimo. Porque aquel que ama verdaderamente no va a mentir a su prójimo. No se va a irritar, no lo va a matar. No va a buscar, no va a codiciar las cosas de su prójimo. Aquel que ama verdaderamente va a estar honrando a Dios y amando y cumpliendo el primero y el segundo también. Jesús les dijo: un mandamiento les doy,
que se amen los unos a los otros. Jesús nunca nos enseñó, hermanos, a enfocarnos en ese estricto apego a cumplirlo solamente sin tener el más mínimo afecto personal. No. Recordamos, hermanos, cómo Jesús se compadeció de las multitudes. Ámense como yo los he amado. De una manera fría, pues amemos porque tenemos que amar. ¿Y por qué Jesús? Porque dice la palabra que Jesús se compadeció de la gente cuando la vio con hambre. ¿Por qué dice la palabra que Jesús lloró y se conmovió al ver el dolor de sus amigos? Estaba entregado completamente al hombre. Entregado para darle su amor, todo lo que él era, no solamente sus acciones externas. Hermano, él nos amó con todo lo que él era, tanto como Dios como también como hombre. Jesús se compadeció y se conmovía hasta las lágrimas por sus amigos. Jesús fue a la cruz, hermanos, no a morir para cumplir un requisito. Jesús fue a la cruz a sangrar y a morir por ti, porque tenía una relación, un afecto especial por ti. A veces quitamos estas cosas y vemos solamente teología, las maneras en cómo sucedieron las cosas. Y entiendo ahora, ya que entiendo las maneras de cómo sucedieron las cosas para que yo fuera salvo, entonces yo también voy a hacer las maneras que dice la Biblia que yo tengo que hacer. Pero perdemos el espíritu de los mandamientos. Jesús no hizo todas esas cosas nomás por hacerlos. Fue por amor. Fue una entrega total y absoluta. Y de esa manera es como Jesús le pide a su pueblo que se entregue a sus hermanos. Jesús fue a la cruz. Jesús fue a la cruz por sus amigos. Diga conmigo, amigos. Jesús fue a la cruz no por cualquiera. Y eso ya lo hemos aprendido. Jesús no murió por todos. Jesús murió por sus amigos. Así es que si Jesús fue a ese madero, a colgar de ese madero, a sangrar de ese madero, era porque Él me consideraba su amigo. Él me consideraba su amigo. Él me amaba, Él te amaba. ¿Se da cuenta cómo no son simples cosas, nomás que hay que hacer? Es mucho más. Nadie tiene mayor amor que este, verso 13. Ámense como yo es amado. Ahora verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por todos, indiscriminadamente, por todos. No, por amigos, por hombres y mujeres que Dios mostró todo su afecto y se evidenció a través de sus acciones, a través de lo que Él hizo en la cruz. Pero dentro del corazón de Cristo había profundo amor y afecto por nosotros, por su iglesia. En verdad estaba Él enamorado de su iglesia. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, ¿cómo puedes llamar a alguien amigo sin involucrarte personalmente con él? ¿Cómo tú podrías llamarle a alguien que es tu amigo sin ser hipócrita? Sin tú entregar tus afectos a él. Yo sé cuando alguien es mi amigo. Cuando yo me duelo por lo que está pasando, él es verdaderamente mi amigo. Cuando yo sé que uno de mis hermanos está sufriendo y estoy preocupado y estoy angustiado y hasta siento su dolor,
entonces yo sé que Él es mi amigo. No porque le diga, cómo te quiero, no. Cuando me entrego e me involucro personalmente en su vida, en lo que Él es, entonces yo sé que es mi amigo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso la Escritura puede ser clara y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy involucrado con Cristo. Y cuando veo la cruz, yo siento que me despedazo. Pero puedo creer que también Cristo sintió lo mismo por mí, porque Él también me dice que soy su amigo. El amor de Jesús implicó, hermanos, entregarse profundamente y sin hipocresías. Él no solo vino a hablarnos como un maestro sabio, como un rabí más de sus tiempos. Él dice en su palabra, en el verso 15, mire, ya no os llamaré siervos. Ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Cristo se reveló a nosotros, se involucró con nosotros, como un acto de amistad. De amistad. ¿Cómo sé que Jesús es mi amigo? Bien, Jesús me dice: porque te he dado a conocer, porque te he revelado el Evangelio, porque no te quité tu ceguera espiritual, y a ti, a ustedes 11, y no a Judas, a ustedes 11 yo les di a conocer las buenas nuevas. A ustedes. ¿Cómo sabe el cristiano que es amigo de Dios? Porque Dios le ha dado a conocer su palabra, los misterios eternos. Te abrió el entendimiento para que vieras tu pecado, pudieras ver la cruz, entender. Si yo ya no les voy a llamar siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero les voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mis padres se las di a conocer. Esa palabra conocer en el griego original significa manifestar, revelar, mostrar. No solamente Jesús vino a dar enseñanzas o cátedras acerca de las cosas de Dios. No, Jesús le dice a sus amigos: yo se las he dado a conocer, se las he revelado, se las he mostrado, las cosas de Dios. No solamente fueron las palabras de Jesús, sino todo lo que Él les mostró a ellos cuando se entregó hacia ellos con sus acciones. Cuando Jesús termina el sermón del monte en Mateo 7, la gente se admiraba, dice la Escritura, se admiraba de su doctrina, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente miraba a Jesús, su ministerio, y podía sentir el afecto, el amor que Él tenía por ellos. Él vino no sé cómo explicarlo. ¿Ha escuchado usted la frase, se abrió a capa abierta? Eso vino a hacer Jesús con sus amigos. Todas las cosas que el Padre, yo se las he dado a conocer a ustedes. Hermano, ¿entiendes el Evangelio? ¿Has logrado entender el Evangelio? Ahora te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Has podido sentir ese amor, ese peso de amor de Dios sobre tu vida en alguna ocasión? Es porque Dios es tu amigo. Tu corazón se ha doblegado, se ha quebrantado, se ha humillado hasta las lágrimas al ver el pecado. Es
porque Dios te lo ha mostrado, te lo ha dado a conocer, porque es tu amigo y no quiere que te pierdas. Él está involucrado personalmente contigo. El legalista, hermanos, desconoce a Cristo. El legalista no conoce el propósito de sus mandamientos. El legalista, como dice aquí, es un siervo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El legalista es un siervo de la ley, es un siervo de los mandamientos. El legalista es un esclavo que nada sabe de lo que hay en el corazón de su amo. Nada sabe de lo que hay en el corazón de su amo. Es un siervo simplemente que se le dice que haga y entonces lo hace. Que busca obedecer lo que se le dice simplemente, pero no sabe nada acerca de su Señor. El legalista es un esclavo que no se involucra, que no tiene una relación cercana con su Señor. No sabe nada de sus planes, no sabe nada de sus razones. ¿Por qué me pide esto el Señor? No sé, no me interesa, yo lo voy a cumplir. Eso es un legalista. No conoce las razones, no conoce su amor. El legalista solo se va a esforzar en recibir y ejecutar las órdenes. El legalista es un siervo de la ley, pero no de Cristo. Pero Jesús les dice a sus amigos, les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Porque ellos representaban a Israel. Ustedes han sido siervos de la ley. Ustedes han sido siervos de la ley. Se les ha formado como siervos de la ley, como esclavos para obedecer los mandamientos. Pero ustedes no han entendido nada, no me conocen. No conocen mi corazón, pero yo he venido a mostrarles el espíritu de la ley, que es el amor. Y voy a ir a la cruz para que ustedes vean qué hay detrás de todos estos mandamientos. ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la razón por el cual el Señor manda estas cosas? Es porque nos ama. Ustedes ya nomás van a andar cumpliendo nomás porque sí. Me van a conocer. Van a conocer el espíritu de los mandamientos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe nada de lo que hace su Señor, pero ahora os llamaré amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el siervo y el amigo? Fíjese, ¿cuál es la diferencia entre un siervo y un amigo? No es el hacer. Tanto el siervo como el amigo tienen que obedecer. El siervo obedece, el amigo obedece. ¿Cuál es la diferencia entre el siervo y el amigo? La diferencia, hermanos, es entre entender y no entender. La diferencia entre un siervo y una persona que, siervo de la ley, y una persona que ama a Cristo, es aquella que tiene esa relación con Jesús y entiende y conoce el corazón de Jesús. Nosotros entendemos, hermanos, todo lo que Dios nos ha revelado en el Evangelio. Y ya somos amigos de Dios y no solo obedecemos amargamente, quejumbrosamente, no obedecemos interesadamente. Aquel que es nacido de nuevo, hermano, conoce el plan de redención. Conoce el plan, el propósito de todo lo que sucede a su vida. Y obedece en paz. Y obedece genuinamente de una manera natural. Nosotros somos amigos de Jesús. Imagínese esto. Imagínese que hay una persona muy importante, un presidente, un rey, y le dice a su siervo, le dice, mira, tráeme el carro, tráeme el Ferrari. Tráeme el Ferrari ahora. Un siervo va a ir.
No va a decir nada. Va a salir del cuarto, va a ir, va a regresar y le dice, ya está la puerta, Señor. Pero el amigo, imagínense que el presidente, el rey, la persona importante que sea, está allí en el mismo cuarto, pero ahora la persona que está es un amigo, no es un siervo. Dice, oye, tráete el Ferrari. Tráete el Ferrari ahora. Si es amigo, quizá el amigo pueda decirle, oye, el Ferrari, pues ¿a dónde vamos? No, ¿verdad? Aunque sea el presidente, no, que sea, pero si es su amigo le va a decir, oye, ¿y para qué lo quieres? ¿Qué? Y el amigo le va a responder, tráelo porque tengo este viaje planeado, pienso hacer esto, pienso hacer lo otro. Se va a revelar, se va a dar a conocer. Bien, hermanos, nosotros somos amigos de Jesús. Somos amigos de Dios porque Él nos ha dado a conocer todas las cosas. Tenemos su palabra, hermanos. Él se ha sincerado. Dios se ha sincerado con los amigos de Cristo. Dios se ha sincerado con aquellos que son amigos de Jesús. Dios les ha dado a conocer todas las cosas. Nosotros sabemos, hermanos, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? No ignoramos qué está haciendo Jesús en este momento. Nosotros no ignoramos que en qué va a terminar la historia. Nosotros sabemos en qué va a acabar todo esto. Usted lo sabe. ¿Por qué? Porque usted es amigo de Dios. Si Dios se lo ha revelado, usted sabe. Y usted puede tener paz porque su amigo se lo ha revelado. Nosotros también sabemos cómo encajamos en esa historia. Nosotros sabemos en qué va a acabar todo esto. Pero también sabemos qué parte nos tocó vivir. Sabemos por qué estamos aquí. Sabemos a dónde vamos. Sabemos lo que nos espera. Sabemos entonces todas estas cosas, hermanos, y podemos tener paz. Dios ha decidido revelárnoslo a través de su palabra. Dios nos dio de su espíritu para entenderla, para creerla. Eso es amistad, somos sus amigos. Sin embargo, vean el verso 14 lo que dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda el Señor? Verso 17. Esto les mando, que os améis unos a otros. Volvemos a lo mismo. El amor. El amor. ¿Quién es amigo de Dios? Quien ama y se entrega completamente. Aquel que puede amar, no a la manera total y plena como Jesús lo hizo, pero sigue el mismo camino que Jesús, se involucra, se entrega totalmente. Esta clase de amor, hermanos, y de obediencia es el resultado natural entonces del nuevo nacimiento. Entonces la obediencia, hermano, a Dios no debe de ser una carga. Amar a tu prójimo no debe de ser un pesar. Debe de ser el deleite de un corazón que una vez estuvo muerto en pecado y que ahora ha revivido, ha venido a vida para Cristo. La obediencia a Dios debe de ser pronta, debe de ser alegre, debe de ser completa, ciertamente debe de ser voluntaria, pero debe de ser alegre. La obediencia a Dios debe de ser alegre, debe de ser la respuesta a ese favor inmerecido que recibió de parte de su Señor. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿A quién elegiría usted como amigo? ¿A quién elegiría? Cuando usted escoge a sus amigos, ¿a quién escoge? Nosotros escogemos normalmente, naturalmente, una persona con la que nos llevamos bien. No fue así con Cristo. Él escogió a sus enemigos. ¿A quién escogería usted para ser su amigo? Seguramente a alguien que tenga una personalidad agradable. No fue así con Cristo. Cuando te escogió a ti, no eras agradable, eras detestable delante de su presencia.
Era su enemigo, te aborrecía a causa del pecado. Y Él te escogió como amigo. ¿A quién escogemos nosotros como amigo? Alguien que tenga ciertas cualidades, ¿verdad? Que nos gustan, que nos agradan. No fue así con Cristo cuando te escogió como amigo. Cuando Él te eligió como amigo, no había nada bueno en ti. La mejor de tus obras era un trapo sucio. Lo mejor de ti era detestable, asqueroso delante de Dios. Y así Él te escogió como su amigo. Ámense como yo los he amado. ¿A quién escogió Dios como sus amigos? Mire, hermano, cuando uno estudia un poco, no va a batallar mucho. Busque quiénes fueron los amigos de Dios en el Antiguo Testamento. No va a batallar, solamente hubo uno. Solamente a un hombre Dios le dijo literalmente, mi amigo, Abraham. Abraham, el padre de la fe. Solamente a un hombre en toda la historia Dios le llamó su amigo, Abraham. Y le llamó su amigo porque lo eligió. Lo sacó siendo un pagano, siendo un pecador. Dios lo escogió a Abraham por elección y le llamó su amigo. Ahora Jesús, Dios encarnado, le dice a estos 11 hombres, ustedes son mis amigos. Debe de pesar en ti. O sea, debe de haber algo en tu corazón que se mueva cuando tú escuchas que Dios te dice, eres mi amigo. Abraham. ¿Y ahora yo? ¿Ahora yo? Abraham, el padre de la fe, y ahora Marta, ahora María, ahora Lupita, amigo de Dios. ¿En qué se basa Dios para escoger a sus amigos? Libre gracia. Libre gracia. En su soberana voluntad. La libre gracia de Dios al escogerte a ti, no habiendo nada bueno en ti, y decidir amarte y entregarse, involucrarse personalmente y entregarse totalmente por nosotros. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Oh, que ninguno de ustedes piense más de sí mismo. Que ninguno de ustedes se piense más digno que otro. Que ninguno de ustedes batalle a la hora de tener que perdonar a su hermano y perdonarlo solo porque hay una ley ahí que hay que cumplir. Que hay que ir a pedir disculpas, humillarse, solo porque hay una ley allí. Que todos ustedes recuerden. ¿Por qué son llamados amigos? ¿Por qué son amados por mí? Por la libre gracia. No porque haya nada bueno en ti. No pienses más de ti mismo. No me elegisteis vosotros a mí. Que Dios llame a unos pecadores, hermanos, como nosotros y llamarnos amigos, eso es incomprensible. ¿Cuándo vas a entender eso, pastor? No lo sé, nunca. Cuando estés en el cielo, no, cuando esté en el cielo no lo voy a entender menos. Cuando logre ver la santidad de Dios y estar allí y entender por qué estoy aquí.
¿Por qué estoy aquí siendo un pecador? Por la libre gracia de Dios que me dio un corazón nuevo. Me dio fe y me mantuvo en la fe para terminar con Él. La libre gracia de Dios, hermanos, no había nada bueno en nosotros. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermanos, no solo se complace en salvarnos, sino se complace en llamarnos amigos. Afecto, amor, afecto, entrega total. No reglas, mandamientos externos. Por eso es que Pablo podía decir, el amor de Jesucristo, dijo, sobrepasa todo entendimiento. Vaya a Efesios 1:13. El amor de Dios, hermanos, siempre es un duro golpe al legalismo. Siempre es una sacudida a la religiosidad. Fíjese lo que dice Efesios 1:13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Si trae pluma, subraye, antes de la fundación del mundo, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, subraye, santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Hay algo, hermanos, que siempre pasamos por alto en este pasaje. Mande. Es Efesios 1:3, ¿no? Efesios 1:3. 3. Efesios 1:3. Hay algo que pasamos por alto siempre cuando estudiamos este pasaje. Este pasaje comúnmente lo usamos para entender el proceso de Dios en la salvación. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos santificó, nos adoptó y llenamos nuestro entendimiento de cómo Dios obró. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Bien, lo que Dios hizo fue elegirnos. Nos eligió. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. ¡Oh, qué sabio soy! Ya sé que Dios desde antes. Soy un cerebro. Soy un gran teólogo. Ya entiendo la elección de Dios. Desde antes de que hiciese obra buena o mala, Dios ya me había elegido. Luego vino y me santificó. Y podemos entender el proceso de Dios, pero aquí, la palabra de Dios no está aquí solamente para ilustrarnos qué hizo Dios, sino aquí en este verso encontramos cómo lo hizo Dios, qué había en Él cuando Él estaba actuando. ¿Qué dice el final del verso 4? Dice, en amor nos predestinó. ¿Cómo es eso? Fuiste amado aún antes de la fundación del mundo. Dios estaba poniendo todo en la mesa, hermanos. Dios no estaba poniendo una parte de sí para la redención del hombre. Dios puso todo en la mesa. Dios puso todo su ser allí para salvarnos. No solamente puso su poder para poder cumplir las cosas que se tenían que hacer para salvar al hombre. Dios puso su amor, su corazón, lo puso allí, hermano. ¿Lo entiendes? ¿Sí entiendes eso? Dios puso su amor para salvarte. No solo su carne, sus huesos, puso su corazón. Dios puso ahí el corazón. Puso todo su sentimiento allí para amar. No sé cómo explicarlo. En amor nos predestinó. Ni nos conocía, ni existíamos, pero ya nos conocía.
y ya nos había amado. Aquellas que son madres saben quizá algo de esto. Aquellas que se les ha concedido tener un hijo todavía ni han concebido, y el amor en la madre, en los padres ya se gesta desde antes de que nazcan, antes de ser concebidos. Ya son amados. Pues no sé si algo así pudo haber pasado con Dios. Antes de ser creados físicamente, Dios ya nos conocía, nos tenía un nombre, conocía todo de nosotros. Pero no solo aquí, no solo involucró el conocimiento aquí, sino que nos conoció aquí, se involucró con aquellos que había predestinado. Puso en ellos su afecto. ¿De qué manera? No lo sé. Pero aún antes de existir, Dios ya había puesto su amor en nosotros. Ese es el amor que Dios pide que nosotros tengamos para nuestro prójimo, para nuestros hermanos. Ámense unos a otros. En ese pasaje, hermanos, nos muestra cuál es la motivación del accionar de Dios, ¿verdad? Están las acciones de Dios: predestinó, santificó, adoptó, las acciones. Pero Dios nos reveló también cuál fue la motivación de ese accionar. Se llama amor. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la motivación del accionar en tus deberes, en tus mandamientos? ¿Qué existe? ¿Cuál es el motor que mueve tu accionar para obedecer? ¿Qué te mueve a ti para hacer las cosas correctas? ¿Eres un legalista? Tendrías que reconocer que eres un legalista. Arrepentirte y reconocer que no hay un amor profundo y verdadero, que no hay un amor puro como el de Cristo, que no hay un amor, sino que hay otras cosas. La recompensa, el temor, otras cosas. Jesús nos invita, hermanos, a amar como Él nos ha amado. Cada acción de Jesús por sus discípulos implicó profundo amor. Cada acción de Jesús por nosotros implicó, hermano, amor puro y verdadero. Amar como Jesús nos amó es un duro golpe al legalista. Aquel que pretende amar solo porque es parte de las normas del cristianismo está esclavizado. Aquel que pretende perdonar o pedir perdón solo porque se le ha dicho está esclavo a la ley. Para el que quiere obrar bien, pero con un espíritu quejumbroso y abatido, hermanos, amar verdaderamente es hacerlo prontamente, comprometidamente y alegremente. Eso es amar. Amar sacrificialmente, a la manera de Dios. Cualquier otra cosa, esto es rebelión contra Dios, hermano, y lo sabemos. No podemos evadir la palabra. Voy a recortar esto, tengo más, pero creo que ya me excedí del tiempo. Quizás quiero pensar que los discípulos que están recibiendo estas palabras, esos 11 hombres, tenían que recordar por qué estaban allí aún con Jesús. Quizás nosotros también tenemos que recordar por qué estamos en el camino de Dios todavía. Y es porque Dios así lo ha querido. Y no por nuestras fuerzas. Quizás tenemos que recordar, hermanos, que el fin de nosotros es dar fruto ciertamente, pero que ese fruto proviene de Dios y no de nuestros esfuerzos. Quizás estas palabras para los discípulos que estaban con Jesús era para recordarles, hermanos, que habían sido amados y ahora eran amigos de Dios. Y que todo lo que pidieran al Padre, entonces el Padre lo haría como dijo Él. Hermano, Jesús tenía que recordarles que ellos no eran lo más importante.
Jesús va a partir. Y Jesús quería decirle a estos 11 hombres que tú no eres el centro del universo. Tú no eres el centro del universo. Tú no eres el único. Tienes que vivir para tus hermanos. Este pueblo está formado de individuos que se aman, se sacrifican y viven por sus hermanos de una manera gozosa, alegre, genuina, verdadera. Muchas enseñanzas en esta parábola ya vimos. Ellos tenían que seguirse amando verdaderamente, como les dije ahorita, porque se iban a quedar plantados en un mundo muy adverso, lleno de tentaciones, lleno de problemas, y necesitaban ellos amarse como Cristo los había amado. Y eso lo vamos a ver la semana que entra. Porque Jesús continúa este discurso y les dice cuánto van a sufrir y cuánto van a batallar en esta vida y cómo iban a ser aborrecidos. Todos los propósitos. Jesús no solamente les está diciendo ámense, les va a decir por qué. Porque son sus amigos. Les va a dar a conocer el porqué de que se amen. Ámense porque las cosas van a estar muy oscuras. Y el propósito es que ustedes se queden aquí para que sean luz. Yo quiero amar como Cristo me amó. Yo quiero amar a mi esposa como una amiga y eso es mi lucha diaria. Yo quiero amar a mis hijos y quiero amarlos como mis amigos y ese es un trabajo diario. Cuando termino el día y no les he llamado a mis hijos, sé que no hice bien. Ni una llamada, ni nada, sé que no hice bien. Porque debo de amar como un amigo. Cuando no amo a mis padres, cuando me despreocupo de ellos y dejo de verlos por mucho tiempo, yo sé, no he amado como Cristo me ha amado. Debo de amar como si fueran mis amigos. Y los amigos se procuran. Cuando yo, hermano, fallo en amar a la iglesia y los veo de una manera grupal y no como individuos, y no me involucro personalmente con ustedes, sé que he fallado y tengo que volver a amarlos como amigos, involucrarme en mis afectos, en todo lo que soy por ustedes.